Muy buenas tardes a los espectadores. El día de hoy venimos a enseñar el fruto de nuestra investigación, el cual se basó en los niveles de interleuquina 6 como biomarcador inflamatorio para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades cardiovasculares en pacientes que consultaron a la Clínica Versalles de Cali del Hospital Universitario San José de Popayán. Nuestro grupo de trabajo está integrado por Jacqueline Arenas Monsalve, Antonio Bravo Mondragón, Sócrates Segura y fue realizado a la tutoría la doctora Mónica Chávez. Ya entrando en contexto, las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, es decir, un conjunto de patologías diversas, las cuales tienen múltiples etiologías y fisiopatologías, y estos van a dar ciertas manifestaciones clínicas en los pacientes. Nuestro trabajo, al empezarlo, pues nos indagamos sobre sus factores desencadenantes. Dentro de eso tenemos los riesgos cardiovasculares, el cual se define como la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo. De esto también depende ciertos factores, dentro de los cuales tenemos los modificables y los no modificables. Nuestro trabajo también se basó en la infraestructura, realizándolo con unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales tenemos que evaluamos los niveles de interleuquina 6 como biomarcador inflamatorio de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes atendidos en las instituciones ya mencionadas, las cuales quedan en el suroccidente del país, durante un periodo de tiempo del 2018. Dentro de los objetivos específicos tenemos tres ítems, dentro de los cuales el primero es establecer las características epidemiológicas de los pacientes con enfermedades cardiovasculares que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y que cuentan con factores de riesgo cardiovasculares y fueron atendidos en el programa de atención de estas patologías en las clínicas que ya mencioné. En segunda instancia tenemos determinar los niveles de interleuquina 6 en el plasma de la población que fue parte de este estudio. Y en tercera medida, establecer la asociación entre el riesgo cardiovascular con los niveles plasmáticos de interleuquina 6. Nuestro trabajo fue realizado bajo la siguiente metodología, realizando un estudio observacional de casos y controles, donde el tamaño de la muestra fueron 114 pacientes, los cuales fueron estudiados durante un periodo de tiempo de mayo y noviembre del 2018. Los lugares, pues las clínicas Versalles de la ciudad de Cali y el Hospital San José de Popayán. La población en total fueron pacientes tanto de la parte que asistieron a los programas de patologías cardiovasculares como pacientes que estuvieron hospitalizados en las instituciones con enfermedades de esta misma patología. Bueno, nuestro trabajo también tiene un proceso experimental, el cual de ellos fueron 114 pacientes, el cual 60 con factores de riesgo cardiovasculares de la Clínica Versalles. 54 fueron del Hospital San José de Popayán, donde de ellos 35 con enfermedad cardiovascular. Se obtuvieron estos resultados por medio de paraclínicos y parámetros clínicos, el cual se obtuvieron mediante 5 ml de sangre periférica y se centrifugaron en 3000 RPM 10 minutos de plasma. También se detectaron niveles de interleuquina 6 mediante ensayos de inmunoenzimático ELISA-Kit comercial LS-Bio. Aquí con respecto a los resultados en estos datos demográficos y los niveles de interleuquina 6 en los pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, tenemos que el total de la población fueron 47 hombres y fueron 66 mujeres. Con enfermedad cardiovascular fueron 16 hombres y 19 mujeres, y sin enfermedad cardiovascular pero con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular fueron 32 hombres y 46 mujeres. La edad promedio de la población de estudio fue de 67 años de edad y con enfermedad cardiovascular fueron de 77 años. Tenemos los niveles flemáticos promedio de 8,836. ¿Cuál superior a estos valores fueron los que tienen enfermedad cardiovascular? Y inferior a estos son los que no tuvieron enfermedad cardiovascular pero con riesgo de padecerlo. Tenemos aquí los resultados de los factores de riesgo, donde tenemos la enfermedad cardiovascular y la hipertensión correspondiendo el 30,7% de nuestra población de estudio. Seguido de esto tenemos el 23,7% con el diabetes mellitus, la obesidad con un 21,1%, el hábito de tabaquismo con un 19,4% y el alcoholismo con un 18,45%. Los más prevalentes fueron la hipertensión arterial con un 22%, siendo esto significativo, y con un OR de 2,72. Eso significa que tiene 2 veces de riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Seguido de eso tenemos la enfermedad cardiovascular con un 12%. Eso significa que tienen un OR de 8
que esto significa que tiene 8 veces de riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular, siendo esto significativo. Tenemos aquí la relación de los niveles de interleuquina 6 con los tipos de enfermedad cardiovascular en la población de estudio, donde la franja verde son los que obtuvieron niveles de interleuquina 6 elevada, donde la enfermedad cardiovascular corresponde al 66.6% y la siguiente cerebrovascular con un 23.3%, siendo esto significativo. Tenemos la edad más prevalente, cual fue los mayores de 35 años de edad, con un 16%. Eso tienen un OR de 5,294. Eso significa que tiene 5 veces el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Y también tenemos los que están entre 56 y 65 años de edad, con un OR de 4,184. Eso significa que tiene 4 veces el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Bueno, entonces, en nuestro trabajo encontramos que la edad promedio es de 67 años de edad y que los pacientes que más predominio tenían de dichas enfermedades eran mayores de 67. Es coherente según historia natural de la enfermedad cardiovascular, ya que se refiere que hay un aumento del riesgo cardiovascular en personas mayores de 65 años, tanto en hombres como en mujeres. Además, en nuestro estudio encontramos que el 3.7% de los pacientes tienen dichas enfermedades. Datos similares reportados en un estudio realizado en Cáliz por Chávez y Cole en el 2018. En nuestro trabajo encontramos que la edad con mayor riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular fueron los pacientes mayores de 65 años, con un 16% de presentar el riesgo, o sea, 5 veces mayor de padecer enfermedades cardiovasculares según el OR de 5.29. En concordancia a otro estudio, con datos epidemiológicos, se establece que el 37.2% de los pacientes mayores de 65 años han muerto por alguna de estas enfermedades. Además, encontramos en nuestro trabajo que las mujeres tienen un predominio leve de padecer estas enfermedades. Sin embargo, los resultados no fueron estadísticamente significativos. Encontramos que las mujeres tienen mayores riesgos de padecer estas enfermedades cardiovasculares por múltiples factores de riesgo, a comparación a los hombres. Esos factores de riesgo pueden ser la preeclampsia, el estado hormonal, el alcoholismo, la dislipidemia, la obesidad, los anticonceptivos. Esto nos pueden llevar a padecer la hipertensión arterial y eso a su vez a presentar múltiples enfermedades cardiovasculares como son el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio o el ictus. Esto comparado a un estudio realizado por Chávez y Cole en el cual demostraron que hay una mortalidad del 11% en mujeres superior a los hombres. Y además en nuestro estudio encontramos que los pacientes con enfermedades cardiovasculares, la hipertensión representó un riesgo cardiovascular 2 veces mayores con un OR de 2.62. Estos datos a comparación, cuando lo comparamos con la Organización Mundial de la Salud, ellos establecen que la hipertensión es la causa más común y atribuible a muertes prevenibles en países en vía de desarrollo. La hipertensión constituye el principal factor de padecer en accidente cerebrovascular y una de las principales enfermedades coronarias de los adultos mayores, según la OMS en el 2017. Además, como veníamos diciendo en la presentación anterior, los factores importantes que predisponen a desarrollar la hipertensión arterial son ser hombre, la edad, el hábito del tabaquismo, la obesidad, enfermedad o antecedente familiar de hipertensión arterial temprana en la familia o muerte de tanto de padres o algún familiar en primera línea sanguínea menores de 65 años debido a hipertensión arterial. Y en nuestro estudio además encontramos que el EPOC representa un riesgo cardiovascular 8 veces mayor, con un OR de 8.28. Y según los estudios de Chávez y Cole, el EPOC se relaciona con infarto, fibrilación auricular y enfermedad venosa profunda, con un riesgo de mortalidad de 1 y 1.3 veces superior en pacientes con EPOC. Y además decimos que el EPOC puede desarrollar enfermedades cardiovasculares probablemente por el aumento del estado inflamatorio, lo que indica que el EPOC es una comorbilidad que hay que tener muy pendiente y con mucho cuidado para poder implementar la prevención y control de dicha enfermedad. Bueno, también en nuestro estudio encontramos que los pacientes con accidente cerebrovascular representan el 23.3%, lo cual se relaciona significativamente con los niveles altos de niveles de interleuquina 6. Un estudio realizado por el American Heart Association con los niveles plasmáticos
encontraron que el evento cardiovascular adverso representaba el 1.59% con un índice de confiabilidad del 95%, a comparación con la muerte cardiovascular, el infarto agudo de miocardio, la mortalidad de todas las causas y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Bueno, también podemos decir que nuestro biomarcador, o sea, la interleuquina 6, puede servir para seguimiento para pacientes obesos y así indicar el riesgo que representa y un predictor como síndrome metabólico con respecto a la resistencia a la insulina. Con respecto a los resultados, tenemos que los pacientes mayores de 35 años tienen 5 veces de riesgo de presentar o desarrollar una enfermedad cardiovascular. Tenemos que los pacientes hipertensos, siendo esto significativo, tienen 2 veces el riesgo de presentar o desarrollar una enfermedad cardiovascular. Tenemos que los pacientes con EPOC, siendo la comorbilidad más prevalente, representa un riesgo de 8 veces de desarrollar esta enfermedad. También obtuvimos en los resultados que los niveles altos de interleuquina 6 de los pacientes con EPOC se asoció con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular debido quizás al incremento del estado inflamatorio que presentaron los pacientes con EPOC. También se encontró con la relación de los niveles de interleuquina 6 elevada como factor de riesgo cardiovascular, el accidente cerebrovascular, el cual correspondió a nuestra población de estudio con un 23,3%. Pero, contrariamente a los reportes en la literatura, no se encontró asociación con el desarrollo del infarto agudo de miocardio. Muchas gracias. Gracias.